Diálogo a la vista. Presidente Maduro aceptó propuesta de UNASUR de reunirse con la oposición. Con condiciones, Mesa de la Unidad pide que diálogo con el gobierno sea en cadena. Sentida despedida, familiares y amigos dieron el último adiós a ciclistas asesinados en el Ávila. Sin noticias, más de 30 horas secuestrada, cumplió periodista Nairobi Pinto. Por la paz, ministro Rodríguez Torres se reunió con los jerarcas de distintas religiones. Ubicadas, equipos de rescate podrían haber localizado cajas negras del avión de Malasia. Un solo objetivo, el Real Madrid buscará sellar su pase a la semifinal en la Champions League. Éxito seguro, Chino y Nacho lanzan nuevo material discográfico. Vivo que lo necesita, regálame un beso de tu boquita, chica no me digas que no, mami ven regálame un mua, regálame un mua, un mua. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Después de ver eso, Gualesca, regálame un mua. Mua. Muy buenos días. Me lo rechazo. No. Tenemos rato que no nos damos un mua. Eso es verdad. Así es. Bueno amigos, vamos a comenzar de inmediato nuestro acostumbrado recorrido informativo con el rigor de la seriedad de la noticia. Así es amigos, vamos a ver cómo amanece Venezuela y lo hacemos en los Andes venezolanos. Javier Farías está en el estado Táchira y nos dice cuáles son los trabajos de prevención que se realiza o que realiza Protección Civil en esa entidad ante el venidero periodo de lluvias. Buenos días Javier. Buenos días, en Táchira amanecemos informándoles que Protección Civil dividió en 5 zonas operacionales el trabajo previo a las lluvias. Hay un frente frío que se desplaza de la zona sur a San Cristóbal con precipitaciones sobre todo en horas de la madrugada. Se mantiene el monitoreo en el río Torbes y en 4 quebradas que pueden generar consecuencias en sectores como Barrio El Río, Metalúrgica, Barrio Guzmán, La Playa y La Ortiza. Protección Civil ha recorrido más de 2.400 kilómetros en inspecciones. Hasta ahora solo 2 familias han sido desalojadas de su vivienda. Esto fue en el sector Cuesta del Trapiche. Muchísimas gracias, Javier. De los Andes pasamos al centro occidente venezolano. Y el contacto lo hacemos con Lirio Pérez en el estado Lara. Buenos días. Buenos días. Aquí en el estado Lara, la Dirección de Abastecimiento y Mercados del municipio de Iribarren levanta un censo de vendedores informales de la calle 42, la avenida Rómulo Gallegos, para reubicarlos en la plazoleta del conocido cementerio viejo, el Bellavista. La intención es recuperar la vía, iluminarla y ganar espacio para peatones y usuarios del terminal de pasajeros de Barquisimeto. Buenos días. En Maracaibo, autoridades del Instituto Municipal de Ambiente han realizado jornadas de limpieza en las zonas urbanas del municipio de Maracaibo. Más de 4.000 toneladas de desechos sólidos han sido recolectados y más de 200 hombres del barrido manual se encuentran desplegados para realizar estos trabajos, que continuarán realizándose para darle un mejor rostro a la ciudad. Esta región amanece con el llamado que hace el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado al Consejo Municipal de Miranda para la creación de una ordenanza que regule la circulación de los motorizados en horas nocturnas. Asegura que durante los 3 primeros meses de este año, el 54% de los homicidios y el 67% de los robos fueron cometidos en motocicletas. Desde el Estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno amigos, del occidente nos trasladamos al oriente del país. El contacto por Anzoátegui y Sucre lo comenzamos con María Gabriela Rondón. Ella nos trae el exhorto de los habitantes de la ciudad de Lechería a la empresa Corpoelec. Buenos días. Buenos días, en el estado de Anzoátegui amanecemos desde la ciudad de Lechería, donde los vecinos denuncian que han regresado los cortes de electricidad en este municipio, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes a la revisión del sistema eléctrico. Ellos aseguran que durante las últimas 2 semanas se han registrado cortes en esta ciudad que han durado hasta más de 2 horas. En el sector Ezequiel Zamora de la comunidad del Peñón nos encontramos con la problemática de 10 familias que desde hace 4 años padecen por la carencia de buenos servicios públicos. Informaron que el aseo dejó de pasar con frecuencia, ausentándose hasta por un mes. Otra de las grandes problemáticas es la falta del tendido eléctrico, por lo que han tenido que surtirse con tomas ilegales. Muchísimas gracias, John Natalie. Nos trasladamos ahora a la región central del país. Y el contacto de inmediato es con Zulimar Dudamel. Ella nos reporta desde el estado de Aragua. Buenos días, Zulimar.
Buenos días. La dirección del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente extendió el llamado a los dueños de transporte escolares que aún no han cumplido con el requisito de inscripción que exige esta institución para optar por la identificación oficial que les permita brindar el servicio para que acudan a inscribirse. Según la presidenta del SEDNA en Girardot, Elena Abreu, para el momento solo existe una data de unas 100 personas inscritas, por lo que están estudiando la posibilidad de suspender de manera temporal a aquellas personas que no acaten la norma. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Buenos días. Acá en el estado Carabobo el gobierno regional desplegó 7 cuadrillas para la limpieza de ríos, quebradas y caños como medida preventiva ante el arribo de la temporada de lluvias. Inicialmente estos trabajos se llevarán a cabo en Valencia, Puerto Cabello y Juan José Mora, pero posteriormente se extenderá al resto de los municipios. Muchísimas gracias, Randolfo. Finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Portuguesa, Cojedes y Guárico. Y de inmediato el contacto es con Rafael Aníbal Camacho. Buenos días, Rafael. Buenos días, nos encontramos a las afueras de la oficina comercial de Corpoelec en Acarigua porque representantes de más de 10 comunidades de la ciudad de Gemelas han mostrado su preocupación por los continuos apagones que aseguran duran más de 5 horas. Ellos afirman que han tenido cuantiosas pérdidas tanto en equipos como en sus trabajos y le hacen un llamado a la compañía energética para que les ayude con prontitud a solucionar esta problemática o de lo contrario han anunciado que tomarían otras medidas de no ser escuchados. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. En Cojedes el gobierno regional realizó el lanzamiento de la misión Transporte, para la cual en la entidad ya se han registrado un total de 17 líneas o cooperativas. José Rivas, presidente de Bustaguanes, informó que este plan busca fortalecer el sistema de transporte público y privado. Para ello ya fue activada la proveeduría de repuestos en Tinaquillo, del cual solo podrán disfrutar quienes estén registrados, incluyendo mototaxistas. El objetivo es brindar un servicio de calidad a la colectividad. Hola, buenos días. Del estado de Guárico amanecemos con información que se ha generado desde la hidrológica PAES, que es la empresa que se encarga del suministro de agua para toda la población de esta entidad. Ellos indicaban que a raíz de los continuos cortes eléctricos se ha generado interrupción del servicio. Sin embargo, se encuentran trabajando para corregir esta situación. Además, anunció que 62.9 millones de bolívares han sido ya aprobados por los distintos niveles de gobierno para la ejecución del Plan Agua, la cual incluye la construcción de una planta potabilizadora en la población del Sombrero y otra en Valle de la Pascua. En ambos casos se pretende duplicar la cantidad del agua para atender a la población de estos municipios. Muchísimas gracias a Eliezer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aceptó la propuesta realizada por los cancilleres de UNASUR de reunirse este martes con los representantes de la Mesa de la Unidad. Glenda Hernández con la información. El primer mandatario nacional manifestó estar listo para sentarse a dialogar con la oposición sobre los temas centrales que amerita el país. Informó que asistirá a la reunión acompañado de representantes de su gabinete de gobierno. El Ejecutivo Nacional espera que la Mesa de la Unidad también acepte la propuesta que trae UNASUR en su segunda visita al país al propósito de la invitación que hiciera el Gobierno Nacional para la instalación de la Conferencia de Paz. En esta visita de UNASUR se logre completar toda la ecuación de paz, de la conferencia de paz que está funcionando en Venezuela. Y por fin logremos que los factores de la oposición se sienten a dialogar. Estoy listo y además deseoso de sentarme cara a cara con los factores de la oposición. Todos rememos de la misma forma y hacia el mismo objetivo para el crecimiento económico, el control de la inflación, el abastecimiento pleno. Yo les voy a poner sobre la mesa los temas centrales. El presidente Maduro reiteró que un grupo de personas quiere atentar contra dirigentes de la oposición. En cuanto a las denominadas guarimbas, dijo que trabaja apegado a la ley para garantizar el libre tránsito a los venezolanos. Estos sectores que hemos capturado, muchos de ellos están hablando y nos han dicho que hay planes para atentar contra dirigentes políticos de la oposición y dirigentes políticos del chavismo. ¿Para qué? Para lo mismo. Yo mandé oficialmente a informar a toda la dirección política de la oposición de estos planes. El presidente Maduro espera sostener una reunión con los cancilleres de UNASUR antes de que culmine la visita de esta organización en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, espera que se concrete la conferencia de paz que necesita el país y que tenga resultados positivos que vayan en pro de la seguridad y la tranquilidad de todos los venezolanos. También dijo que está dispuesto a reunirse con los representantes de la Mesa de la Unidad las veces que sean necesarias. Desde el Palacio de Miraflores, Glenda Hernández, Noticiero Venevisión.
Tras la reunión con los cancilleres de UNASUR, el secretario general de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que la oposición está dispuesta al diálogo si el gobierno acepta las condiciones planteadas. Fernando Girón nos tiene el reporte. 1, con base en plano de igualdad. 2, en cadena nacional de radio y televisión. 3, con una agenda que convengamos, acerca de la cual adelantamos unos puntos que le vamos a dar a ustedes también. Y 4, con la presencia de un tercero de buena fe, acordado mutuamente entre el gobierno y nosotros, es lógico. Los gobernadores de oposición Enrique Capriles, Henry Falcón y Liborio Guarulla también se reunieron con los cancilleres. A su salida se mostraron dispuestos al diálogo. Sin embargo, será la MUD quien tenga la última palabra. Yo voy a asistir a la reunión. Liborio Guarulla creo que va a asistir, Enrique creo que también va a asistir. La idea es que nosotros acompañemos el diálogo en cualquiera de sus fases. Yo creo que la unidad ha dicho con claridad todas las condiciones para que en el país exista un diálogo sincero, honesto, transparente. Esa es nuestra posición. La Mesa de Unidad Democrática decidirá en las próximas horas si se sienta a dialogar o no con el gobierno nacional. Para ello es indispensable el cumplimiento de las condiciones que le fueron transmitidas a los cancilleres de la UNASUR. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Más adelante en su Noticiero Venevisión. Rompe el silencio. Eduardo Llanes acepta que tuvo un romance con la venezolana Marjorie de Sousa. Siete de la mañana, 4 minutos. Este lunes se realizaron en el Cementerio del Este los actos velatorios de los ciclistas asesinados el fin de semana en el Guaraíra Repano, en el Ávila. José Leonardo Nava con el reporte. Familiares, amigos y distintas personalidades del ámbito político y empresarial acompañaron los cuerpos de Gustavo Jiménez, de 41 años, y Luis Daniel Gómez, de 36 años de edad, asesinados el pasado sábado, cuando recorrían el parque en sus bicicletas de montaña, donde fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Gustavo fue amigo de la familia de Primero Justicia, su hermana Mariana ha sido militante durante muchos años, era como un hermano menor de Carlos Ocariz, fue el que escogió además los colores de Primero Justicia cuando nos formamos como partido político y estamos profundamente impactados. El caso del señor Luis Gómez era una persona muy allegada a Leopoldo López y a la familia de Voluntad Popular, y por eso queremos dar nuestras condolencias a su familia, a todos sus relacionados, a todos los amigos de estas dos personas jóvenes que dejan a familias desamparadas. El cuerpo de Gustavo Jiménez fue sepultado en horas de la tarde. Ambas víctimas eran empresarios de reconocida trayectoria. Gómez se desempeñaba como abogado y deja 2 hijos, mientras que Jiménez era administrador. Un grupo de ciclistas realizaron este lunes en horas de la tarde una caravana desde la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes hasta el Cementerio del Este, donde entregaron una carta de solidaridad a los familiares. Pero cuando nos subimos a nuestra bicicleta tomamos el riesgo, ¿ok? Nuestras destrezas, nuestros reflejos nos ayudan. Pero ante ciertas circunstancias y sobre todo las violencias, nosotros no estamos acostumbrados. Ningún venezolano está acostumbrado, ningún ser humano está acostumbrado a la violencia. Para este martes se tiene previsto a las 2 de la tarde que familiares y amigos de Luis Daniel Gómez le den el último adiós y cristiana sepultura acá en el Cementerio General del Este. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Precisamente el Ministerio Público investiga la muerte de los ciclistas Gustavo Jiménez Susí y Luis Daniel Gómez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el sector Loma Matamoros del Ávila. Los fiscales 19 Auxiliar Nacional y 35 del área metropolitana de Caracas, Servio Hernández y Regino Cova, respectivamente, coordinan las diligencias de investigación que practican los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, orientadas a establecer las responsabilidades penales del caso. Entre las experticias practicadas se encuentra la inspección técnica del sitio del suceso, la fijación fotográfica, la recolección de evidencias de interés criminalístico y las entrevistas a testigos. Vamos a hacer una pausa, amigos. Más adelante en su Noticiero Venevisión. Sorprendente. Mostraremos cómo un equilibrista cruzó el río Sena de París. Las 61 muertes violentas ocurrieron durante las últimas 72 horas en 5 entidades del país. Entre los 21 asesinatos registrados en el estado Carabobo se encuentran 2 dobles homicidios ocurridos en Valencia y otro en Guacara.
Se presume que el móvil fue el robo. 16 personas fueron ultimadas en el estado Zulia. Entre las víctimas se encuentra Ramón Emilio Lares, de 36 años. Su cadáver fue encontrado en el patio de una iglesia evangélica ubicada en el barrio Integración Comunal de Maracaibo. En Anzoátegui extraoficialmente se conoció que 6 personas murieron de forma violenta en las últimas 72 horas. En Bolívar se contabilizaron 14 asesinatos y entre los casos figuró un triple homicidio ocurrido en la ruta 3 de Vista al Sol. En Aragua, 4 personas fallecieron de manera violenta. Entre las víctimas están un funcionario de la policía de Aragua y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Más de 30 horas secuestradas cumplió la periodista Nairobi Pinto y todavía sus captores no han establecido contacto con los familiares. Luis Pinto, padre de la coordinadora de corresponsalías del canal de noticias Globovisión, relató que este domingo, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, 3 hombres armados y con los rostros cubiertos encañonaron a su hija y a un grupo de amigos frente al edificio Las Brisas, ubicado en la urbanización Los Chaguaramos. La obligaron a abordar un vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. Yo quiero hacerle un llamado a las personas que hayan cometido este hecho tan monstruoso, que le den su libertad, porque no tenemos bienes de fortuna, somos única y exclusivamente somos trabajadores, somos profesionales del periodismo. Luis Pinto informó que una vez cometido el secuestro colocaron la denuncia ante el CICPC. La tarde de este lunes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos y gente de la comunicación se unieron en oración para pedir por la liberación de Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías de Globovisión, secuestrada la tarde de este domingo. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Durante la Eucaristía, el gremio periodístico rechazó las agresiones y amenazas de las que son víctimas diariamente los trabajadores de la información. Exaltaron la importancia del respeto a la vida. Solo en manos de Dios está realmente que nuestra compañera vuelva con nosotros. La estamos esperando, no perdemos las esperanzas. Un abrazo solidario también a la familia de Nairobi. Hemos estado muy pendientes con ellos y acompañándolos desde las horas de la tarde de ayer domingo cuando nos enteramos de todo esto. Ella no era una persona que nosotros tengamos conocimiento quizás de bienes de fortuna, su padre también así lo ha mencionado. Tampoco era una persona de notoriedad pública así como para ir en contra de ella. Entonces, de verdad que este tipo de actos violentos tienen que cesar. La iniciativa, que se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá en la Florida, fue organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Noticiero Venevisión también se solidariza y se une a la petición de todo el gremio periodístico y del país por la inmediata liberación de nuestra colega Nairobi Pinto. Desde la iglesia La Chiquinquirá en Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bueno, amigos, y en Zulia, un niño de 3 años fue violado y golpeado brutalmente. Al mismo lo trasladaron grave desde el hospital de Santa Bárbara hasta el hospital de Los Andes. El menor ingresó con signos de tortura, golpes, quemaduras y ultraje. Norlis Arenilla, madre del niño, alegó que dejó a su hijo al cuidado de una prima y su pareja, quienes escaparon. Al parecer, la pareja que cuidaba al pequeño desde hace un mes lo golpearon brutalmente con una cabilla por orinarse la cama. Esto le ocasionó hemorragias internas. Efectivos de seguridad están tras la búsqueda de la pareja. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, asistió a una reunión con jerarcas de las distintas religiones como antesala a la celebración de la Pascua Judía, donde expusieron al gobierno la necesidad de recuperar la paz en Venezuela. Milagro Zambrano nos comenta. Hay una palabra, yo diría prácticamente universal, que en hebreo se dice shalom. Shalom significa paz. Yo deseo de todo mi corazón paz para esta patria venezolana. Ruego al Todopoderoso que haga reinar paz en este noble país. El diálogo interreligioso, a propósito de celebrarse en unos días la fiesta del Pesach por la liberación del pueblo de Israel, busca reforzar los lazos de hermandad y la paz del pueblo venezolano. Representantes católicos, evangélicos, musulmanes y judíos manifestaron la importancia de recuperar un clima de paz en el país. Es importante que el gobierno nacional, que es el factor más determinante en la vida de la nación, atienda las voces de tantas personas que señalan que vamos por mal camino. La Conferencia Episcopal Venezolana, de buena fe y sin pretensión alguna de poder político, ha indicado recientemente la necesidad de rectificación. Durante el encuentro ecuménico, el ministro de Interior, Justicia y Paz considera que es necesario la participación de todos los sectores y el diálogo. Yo creo que esta reunión ha sido extraordinaria.
esta voluntad de paz que hay en los liderazgos de la Iglesia, espero que se traduzca en un mensaje claro al pueblo de que ese es el camino necesario, que es el diálogo, la concertación, la conversación franca. La Confederación Israelita de Venezuela aprovechó el encuentro con el ministro Rodríguez Torres para solicitar al gobierno que retome las relaciones diplomáticas de Venezuela con el pueblo de Israel. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, no descarta nuevos intentos y formas de violencia en el país. Asegura que sectores de oposición insisten en alejarse de las vías democráticas para generar angustia y zozobra en la población. Ya resulta obvio que se ha desmantelado el golpe de Estado en esta fase. Eso no quiere decir que no debemos estar alerta, muy por el contrario. La desesperación de estos sectores violentos puede llevarlos a experimentar nuevas formas de violencia y nuevas formas de terrorismo, y también las enfrentaremos con la firmeza del pueblo de Venezuela. Convocó para los días viernes 11 y sábado 12 de abril a asambleas estadales de las unidades de batalla Hugo Chávez en todo el país, a fin de discutir los documentos que analizarán en el Congreso Anual de la Tolda Roja. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, advirtió que el pago de la quincena para más de 37.000 trabajadores de la entidad se encuentra en riesgo debido al incumplimiento del gobierno nacional. El mandatario regional destacó que Miranda es el único estado del país que hasta la fecha no ha recibido los recursos del situado constitucional correspondiente al mes de marzo, lo que afecta directamente a la cancelación de salarios para los empleados de la gobernación y la ejecución de proyectos para los ciudadanos. Señaló que en los próximos días anunciarán una movilización con el fin de exigir los recursos para la entidad. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, rechazó las protestas violentas que se realizan en algunos estados del país. Recordó a la oposición los mecanismos para un camino están consagrados en la Constitución. El mandatario regional considera que la oposición debe revisarse para establecer objetivos concretos. Insistió en que debe respetarse la Carta Magna. Nosotros también le pedimos aquí a que el pueblo también sea consciente de lo que está ocurriendo. Cualquier situación puede presentarse, pero eso hablar de que queremos una salida pacífica constitucional, la Constitución habla bien claro, Eduardo. Después de 3 años, tú recoges la firma y vas a un revocatorio. Agregó que las protestas son válidas siempre y cuando respeten los derechos de todos. Yo quisiera llamar a la reflexión en cuanto a que hay muchas formas de cómo sentarse en la mesa, pero no es necesario llegar a los extremos. Homicidios, asesinar guardias nacionales, 2 capitanes, personas civiles que no tienen que ver con el hecho, gente que inclusive fue armando cuarimba. El gobierno venezolano aclaró que no posee contrato de suministros de equipos de seguridad con España y rechazó las declaraciones emitidas por el canciller español José Manuel García Margallo. Margallo afirmó que el sábado el clima de reconciliación se ha roto en Venezuela y confirmó que España suspendió la entrega de material policial. Negó que la decisión suponga una condena al gobierno de Nicolás Maduro y se mostró dispuesto a ayudar en la búsqueda de una solución al conflicto. El comunicado emitido por la Cancillería venezolana rechazó estas declaraciones y expresó que García Margallo debería recomendar al jefe de su gobierno promover el diálogo con los distintos sectores sociales y nacionales que reclaman justicia en España. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, inspeccionó los trabajos de rehabilitación y restauración del Teatro de la Ópera de Maracay. El Aizami anunció que recuperaron parte de las piezas originales del teatro, las cuales serán incorporadas en el nuevo proyecto. Los objetivos generales de este nuevo proceso que hoy comenzamos 7 de abril es restaurar y rehabilitar el Teatro de la Ópera de Maracay. Y cuando decimos restaurar, me refiero a que vamos a volver al plano original, al proyecto original del Teatro de la Ópera de Maracay. La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, inauguró este lunes el preescolar Pablo Emilio Castillo, en el cual se atenderán a unos 185 niños y niñas de educación inicial. Betsy Betancourt con los detalles. La mandataria regional señaló que la institución tenía 6 años paralizada y que fue recuperada gracias al programa especial Un Corazón para mi Escuela. Asimismo, destacó que en total se rehabilitaron 51 planteles en todo el estado. Hoy estamos entregándole al estado Monagas 51 plantel rehabilitados, como este.
Es un programa que estamos llevando a través de la Gobernación del Estado Monaga, que tiene que ver pues con el rescate de la infraestructura escolar. Santaella indicó además que trabajan conjuntamente con los consejos comunales en la ejecución de un plan especial de seguridad para las escuelas. Nosotros vamos a hacer y vamos a iniciar pues conjuntamente con la profesora Carmen Martínez, que en estos momentos es la autoridad única de educación en el Estado Monaga, un plan de formación para que nuestros consejos comunales se incorporen con la comunidad a la protección de estos espacios educativos. Desde Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el juicio para Carlos Porteca Rodríguez, Ángel Quiroga Sobrado y su hijo Miguel Quiroga Ramos, dueños de una empresa distribuidora de aires acondicionados en Barcelona, estado de Anzoátegui. La Fiscalía ratificó la acusación contra los 3 hombres por la presunta comisión del delito de contrabando agravado, usura genérica y obtención fraudulenta de divisas. Los acusados permanecen recluidos en la Comandancia General de la Policía de la entidad. El pasado 11 de noviembre se realizó una inspección al negocio Clima Oriente. Allí se constató remarcaje de precios y contrabando de equipos. Bueno, y en Sudáfrica, el atleta Oscar Pistorius reveló en el segundo día del testimonio por la muerte de su novia Riva Steenkamp que tenía planes futuros con la modelo. Aunque a veces sentía que estaba más interesado en ella que ella en él. Este martes, la defensa le pidió al corredor paralímpico que hablara a la audiencia sobre las tensiones en la pareja, específicamente en algunos mensajes en los que Steenkamp expresaba inquietud. Pistorius alegó que esos textos fueron enviados en un mal día de su relación, pero no todos los mensajes reflejaban tensión. En uno de ellos, Steenkamp admitía que estaba enamorada del atleta y deseaba cuidarlo. Y los equipos de rescate siguen tras la pista más prometedora del avión de Malaysia Airlines. 2 señales captadas en el Océano Índico coinciden con las que emiten las cajas negras. Las nuevas señales, consistentes en los dispositivos de registro de vuelo y las conversaciones de la cabina, fueron detectadas por un buque australiano en el norte de la ciudad de Perth. El operativo de búsqueda trabaja contrarreloj debido a que las baterías de las cajas negras duran entre 30 y 45 días. Y en Francia, el famoso equilibrista Denis Josselin cruzó el río Sena de París caminando sobre un cable suspendido a 25 metros de altura. El hombre recorrió aproximadamente 150 metros de longitud en 30 minutos. Quiero compartir con ustedes este testimonio que la pequeña Irina desde aquí se me acercó y me dijo: quiero compartir mi historia porque yo soy de bullying. Bienvenida a nuestra sección de acoso escolar. Háblanos un poco sobre tu experiencia. Cuando era pequeña, en preescolar, todo el mundo se burlaba de mi estatura porque yo tuve una acidosis en los huesos y me quedé pequeña. Y toda la escuela me decían cosas como hormiguita, enana siniestra, o sea, se burlaban de mí todo el mundo. ¿Y tú cómo te sentías? Mal, me sentía triste, le decía a mi mamá, todo el mundo se burla de mí, pero no les hice caso. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a sentir chiquitica, empezando preescolar, como 4 añitos, 5 añitos. ¿Y ahora? Bueno, en segundo grado, en tercer grado todavía me decían chiquita, o sea, se burlaban de mí por era chiquita. Y ahorita nadie se burla de mí. ¿Qué mensaje le das tú a las personas que están sufriendo bullying actualmente? Bueno, que se queden tranquilos, que hablen con sus papás, que hablen con las maestras sobre esto, porque lo único que tienen poder solucionarlo son los mayores. ¿Y tú conversaste con tu maestra sobre esta situación? Bueno, con mi mamá y con mi papá. Y ellos que te decían, que los tenemos además aquí porque esta entrevista está autorizada por ellos. ¿Qué te decían ellos? Que no les hiciera caso y no estuviera pendiente de eso, estuviera pendiente de otras cosas. ¿Y qué mensaje le das tú entonces a las personas que están haciendo bullying, que se meten con los compañeros? Que como dice el dicho, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Los papás de Irina están aquí, queremos conocer un poco qué hicieron ustedes cuando Irina les llegó la estoy siendo víctima de acoso escolar. Bueno, nosotros lo que le recomendamos a Irina fue que tuviera paciencia, de que el tamaño no significa que sea una persona menos o más de hacer algo bueno o algo malo. ¿Lograron hablar con los profesores sobre el tema? Sí, conversamos con los profesores. ¿Tuvieron apoyo? Sí, señor, sí, siempre tuvimos el apoyo de los profesores y
Irina hoy en día pues es una niña que está con su crecimiento normal, pero bueno, es pequeña, pero ya ha solucionado esos problemas. No hay ningún tipo de problema ni moral ni emocional. Es correcto. La experiencia de Irina nos demuestra que el apoyo familiar y el apoyo del colegio es fundamental para poder eliminar el acoso escolar dentro de las instituciones educativas. Desde aquí, desde la isla de Margarita, ¿qué le decimos, Irina? Al acoso, sácalo del juego. Estoy impresionado con lo bien que se expresa Irina, chica. Muy bien, además ¿Qué personalidad? se defendió con su acoso en ese grado tan pequeño. Sí, ¿no? Y una personalidad extraordinaria. Bendiciones, Irina. Bueno, amigos, es momento de conocer las buenas noticias del mundo del entretenimiento. Nos lo cuenta Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas en matutino. El show del vacilón está arrasando en las noches venezolanas. En Estrenos y Estrellas conversamos con todo su elenco y esto fue lo que nos contaron. Respuesta de la gente tremendísima en el Twitter, ya comentándole tanto a Wilmer como a este servidor, a todo el elenco. Como sabes, un programa lleno de grandes protagonistas del humor. Todos los días a las 7 de la noche, señor Wilmer, qué elegante. Uy, usted me halaga mucho porque tú eres una persona elegante, una persona que pondera mucho eso, y a nosotros nos encanta que la gente que se ríe, que ve humor, pues también tenga un colirio, no porque seamos bonitos. La palabra correcta, un colirio. No porque seamos bonitos, sino porque le estamos dando pues digamos un escalón de estética superior al concepto de humor que se tenía en el país. Van a hacer reír al país todos los días a las 7 de la noche. ¿Qué tiene planeado el vacilón? ¿Qué va a pasar con el que llega a su casa y prende a la televisión? Bueno, se va a conseguir con un menú. Esto es como cuando llegas a un restaurante y dices, bueno, vale, pero qué variedad. De eso se trata el programa. Gracias, Federica. Gracias por venir aquí a investigar qué estamos haciendo en el show del vacilón. Es puro humor, mucha variedad y mucho espectáculo para todos ustedes. Y lo más importante es que es algo distinto, algo diferente. Aquí van a ver show, es imposible pasarla mal en el show del vacilón. Y aparte, bueno, en una nueva faceta que estamos compartiendo junto a Wilmer Ramírez y Moncho Martínez. Definitivamente una nueva opción en la televisión venezolana. Vamos a estar en pantalla de martes a viernes de 7 a 8 de la noche haciendo reír a toda la familia venezolana. Lo hemos hecho otros días, lo hemos hecho a otra hora, pero definitivamente el show del vacilón se ha convertido en una nueva alternativa donde nosotros los humoristas vamos a improvisar, vamos a jugar, vamos a entrevistar a artistas. De verdad, no es que nosotros no lo seamos, pero obviamente vamos a hacer que la familia venezolana pase un rato diferente. Intervenga. Usted en Estrenos y Estrellas va a ver a Gwyneth Paltrow o los acontecimientos de Hollywood. Aquí va a ver a Andreina, a Honorio, a Juan Carlos. Chino y Nacho comparten con sus seguidores el lanzamiento de Chino y Nacho en concierto. Una producción grabada durante las presentaciones ofrecidas en julio de 2003 en el anfiteatro de El Hatillo de la ciudad de Caracas. Dame un besito, Sin ti, tu angelito, Regálame un mua, entre muchos más, forman parte de los 14 éxitos incluidos en este material. Luego de tantos rumores de un supuesto romance entre la actriz venezolana Marjorie de Sousa y el mexicano Eduardo Yáñez, esta vez fue el actor quien lo confirmó. Hace algún tiempo corrió el fuerte rumor de un idilio entre estos dos actores que ellos negaron insistentemente, pues ahora el mismo Eduardo Yáñez confirmó que entre él y Marjorie sí hubo algo. Sí, es muy claro que Margie y yo tuvimos ahí un que ver, pero nada más, pero eso no influye en nuestro trabajo, y espero que en ningún momento le hayamos faltado el respeto a nadie más, ¿no? Eso es muy cosa, eso es algo de entre ella y yo, o fue entre ella y yo, y punto. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito, como siempre, a que me acompañen en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Feliz mañana para todos. Muchísimas gracias, Federica. Bueno, amigos, al regreso en Entrevista a Venevisión, Adriana Yepes va a estar conversando con José Agustín Campos, el expresidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con José Agustín Campos, el expresidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, COFAGAN. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buen día, Indrina.
Además, también usted pertenece a la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Correcto. Importantes temas que conversar el día de hoy. Hay una gran expectativa nacional en lo que pudiera ocurrir en las próximas horas, cuando UNASUR pudiera haber pactado para hoy la reunión entre gobierno y oposición. ¿Cree usted que este encuentro se concrete? ¿Cree usted que este encuentro en realidad tenga una ascendencia importante para disminuir la situación de violencia en el país? Bueno, el país todo está altísimamente expectante y aspira, por supuesto, que el diálogo se convierta en una institución permanente en Venezuela, y hay mucha inquietud porque se observa en muchas partes que ojalá que el radicalismo obsceno y el radicalismo ortodoxo que hay en algunos miembros de una oposición radical no pase por encima de la institucionalidad. Es decir, el país aspira que este diálogo que se da entre las partes en este momento, entre el Ejecutivo Nacional y la oposición venezolana, se convierta en un instrumento que sirva para llevar con normalidad la cotidianidad a la cual los venezolanos estamos acostumbrados. Es decir, los venezolanos no tenemos la cultura guarimbera ni la queremos. Los venezolanos tenemos que erradicar de nuestro diccionario temas como, por ejemplo, sicariatos, temas como terrorismo, temas como la violencia y temas como la muerte, porque eso es ajeno a nuestra cultura. Los venezolanos somos un pueblo nutrido de unos procedimientos, pero que vienen desde los siglos de los siglos, formados y fortalecidos por la paz. Pero la paz que no solamente se predica, sino que se practica. Entonces, en este momento, nuestro pueblo aspira a eso, que los grupos radicales que molestan la vida cotidiana, que atropellan la vida cotidiana, que atropellan al venezolano común, que no utilizan los métodos de protesta democrática y protesta normal, sino que utilizan unos elementos extraños que llevan a la muerte, esos grupos en términos definitivos se pongan y se coloquen contra la espada y la pared y hagan buen uso de los instrumentos que el Estado de Derecho y la democracia venezolana les garantizan, de manera que nosotros hacemos buena utilidad del diálogo que se genera hoy. Sin duda alguna, el diálogo va a ser determinante para resolver algunos problemas sociales y políticos, pero en el fondo queda el problema de la economía nacional y que sin duda alguna va de la mano con sectores en los cuales usted representa, la agricultura y la ganadería. Hay escasez de ciertos rubros que han sido muy determinantes y que incluso han estado dentro de las consignas de las protestas. ¿Qué hace falta en Venezuela para que se regularicen los mercados y que no exista escasez en ciertos rubros, como por ejemplo la leche, o que se puedan regular la existencia de todos los elementos en el mercado para una sana economía? Yo tengo la responsabilidad con el país de ser, pero altísimamente optimista. Y tenemos elementos prácticos para decir que eso es así. Por ejemplo, nosotros terminamos de hacer este fin de semana un extraordinario evento de trabajo en el estado Monagas, en una feria agropecuaria, donde una vaca venezolana produjo 43 litros de leche en un día de ordeño, ¿no? Esas son noticias que a nosotros nos refrescan, porque es que los venezolanos, desde el punto de vista económico, ni estamos desnudos, ni estamos tirando flechas, sino que ya tenemos una estructura y una infraestructura de producción en materia de leche, por ejemplo, en materia de carne, por ejemplo. En materia de agricultura vegetal, por ejemplo, hoy tenemos 5 millones de toneladas de semillas certificadas de producción nacional para empezar el ciclo de siembra de invierno que arranca ya. Hay también los niveles de fertilizantes ya totalmente garantizados. Entonces, si hacemos y llevamos unas políticas públicas que involucren a todos los sectores que estamos produciendo en el campo venezolano, pero yo estoy seguro que con nuestros propios sistemas de producción interna nosotros podemos romper con esas intermitencias de escasez que tiene el abastecimiento del pueblo venezolano, porque es cierto, a veces no consigues café, a veces no consigues pollo, a veces no consigues leche, bueno, pero a veces también las consigues, es decir, que no podemos hablar de un desabastecimiento radical,
sino que un desabastecimiento que va y viene, pero que hay que normalizarlo y claro, depende mucho del diálogo. Pero ¿cómo frenar esa intermitencia? ¿Cómo hacer que de verdad el Estado venezolano sea lo suficientemente robusto para hacer una economía autosustentable y no depender tanto de las importaciones? Porque vemos que gran parte de las medidas para resolver estas crisis que hay cuando hablamos de desabastecimiento es recurrir a mercados extranjeros. ¿Cómo hacer para fortalecer la economía venezolana cuando ya ha habido proyectos a lo largo de tantos años que han hablado y han llevado la promesa de que vamos a ser un país autosustentable? Yo me pronuncio por hacerlo a punta de producción interna, a punta de producción nacional. Pues, por ejemplo, yo soy un enemigo jurado de las importaciones en la institución que yo represento y como venezolano. Pero también estoy al mismo tiempo consciente que para sustituir a las importaciones hay que apoyarse en las importaciones y ello no es ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros en materia de ganadería, por ejemplo, necesitamos buena genética. ¿Y dónde está esa buena genética? Está en Argentina, está en Brasil y está en otros países de América Latina y de Europa. De allá tenemos que traerla por un ciclo que tenemos que ir rompiendo, porque es muy cierto que un país puede vivir eternamente importando algo, pero no puede vivir eternamente importándolo todo. Hablando un poco acerca de las últimas medidas que se han tomado, como por ejemplo la instrumentación del SICAP 2, ¿piensa usted que ha sido favorable para los sectores que usted representa? ¿Ha sido positivo? Absolutamente, porque lleva un mensaje de eficiencia y eficacia en el manejo de lo que se llama la macroeconomía, que va dando sus resultados. Y así nosotros, por ejemplo, que somos altamente dependientes de maquinaria agrícola, por ejemplo, de tractores, por ejemplo, que dependen en una gran medida de las divisas, y a tiempo ya el sector ve con simpatía la apertura de estos procedimientos que tienen que llevar definitivamente al saneamiento de la economía nacional y a la derrota también de la inflación, que solamente puede hacerse a punta de producción y a punta de aumento de la productividad interna. Cuando hablamos un poco de la escasez de los productos y pensamos en los estados fronterizos, siempre se ha dado como respuesta que el contrabando ha sido determinante. Usted en algunas declaraciones hablaba de que la respuesta para frenar el contrabando no era la militarización. ¿Cuál cree usted que es la solución? Claro, porque el asunto del contrabando, que en algunas zonas del país lamentablemente se ha convertido en una cultura que no viene de este gobierno, sino que viene desde muy lejos, no se puede combatir con una respuesta de orden estrictamente militar ni estrictamente policial, sino que tiene que involucrarse fuertemente la sociedad, los sectores que producen, para que nosotros tengamos un abastecimiento pleno, para que tengamos un sistema de precios de mercadeo y de comercialización moderno, actual, al día y actualizado, y en donde los venezolanos de ninguna parte del país tengan necesidad de ir a Colombia a cazar, por ejemplo, unos mejores precios, sino que todo eso, lo que es precio, abastecimiento, comercialización, lo tengamos internamente. Es decir, tiene que darse una combinación de todos esos factores, lo militar, lo policial, pero también lo productivo. Se nos agotó el tiempo, pero yo quisiera que brevemente nos hablara de un punto que siempre causa muchísimo interés, y es hablar acerca de las políticas que ha tenido el Estado de expropiar algunas tierras que consideran estado abandonadas y algunas empresas. Yo quisiera que usted nos diera un balance acerca de cuán eficiente ha sido el Estado en el manejo de estas intervenciones. En una primera etapa, todo lo que tiene que ver con las expropiaciones, tanto de tierra como la guerra contra el latifundio y otros temas similares, en una primera etapa fue necesaria. En este momento que hemos alcanzado ya este nivel de 15 años de gobierno, hay que evaluarlas con frialdad y analizar su conveniencia o su inconveniencia. ¿Para usted son convenientes las expropiaciones o no? Son convenientes por donde veníamos, que éramos un país que teníamos una cultura agrolatifundista, y esa cultura agrolatifundista tenemos en términos definitivos que enterrarla en el país. Pero no respondió mi pregunta. ¿El Estado ha sido eficiente o ineficiente? El Estado ha venido avanzando. Hay empresas que han sido eficientes por el orden del 30, del 40%. Por eso digo que hoy que hemos llegado a este punto, hay que evaluar para ver su conveniencia o su inconveniencia. Bueno, le damos las gracias a José Agustín Campos, él es presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, COFAGAN, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a usted, Andrina, también. Bueno, y nosotros vamos a tener otro entrevistado acá en el
estudio ya está preparado Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, para venir a conversar con nosotros. Los esperamos aquí. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, y tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio compartiendo con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Ángel Medina. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenos días. A ti, buen día. Buen día a todos. Sobre todo un día tan importante como hoy, en el cual se ha generado una expectativa en torno a lo que pudiera ser este proceso de diálogo y que ha propiciado el escenario la Comisión de UNASUR, y ellos pretenden que el diálogo se concrete el día de hoy. Primero quisiera saber si usted considera que el diálogo va a ser posible el día de hoy. Y la segunda duda que surge es cuál va a ser la ascendencia de este diálogo, porque se ha hablado de la oposición, así también como del oficialismo, de dos alas, el ala moderada y el ala de los radicales. Y precisamente cuando pensamos en el tema de las guarimbas y de las protestas de forma más contundente, pensamos en un ala radical por parte de la oposición, así como también se piensa en los colectivos armados, en los llamados colectivos armados, cuando se piensa en el ala radical del oficialismo. Yo quisiera saber si este diálogo de concretarse, ¿cuál pudiera ser el alcance que pudiera tener en los sectores radicales? Bueno, lo primero que tenemos que entender es por qué un diálogo y para qué un diálogo. Cuando comprendamos que el diálogo no es para darle espacios políticos a ninguna opción del país, y mucho menos para reforzar una posición política del país, sino que el diálogo debe entenderse como un mecanismo, como una manera para resolver los grandes problemas políticos, económicos y sociales que afronta hoy el país, y especialmente los venezolanos. Cuando comprendamos que el diálogo es para alcanzar soluciones y no para reforzar posiciones, en ese momento el diálogo será productivo para todos los venezolanos, y todos los venezolanos entenderán que el diálogo es necesario. Y lo digo ¿por qué? Porque hoy en Venezuela hay muchísimos problemas de carácter social. Hoy en Venezuela está planteada la renovación de los poderes públicos, pero todo ello tiene que estar aparejado de darle soluciones reales a los venezolanos. Por ejemplo, hoy los venezolanos todavía esperan que la salud no sea un tema privado, que los venezolanos hoy cuando van a un hospital tienen que terminar comprándose absolutamente todo para tener un tratamiento o para asistir a una intervención quirúrgica. Hoy los venezolanos, por ejemplo, están esperando que la justicia no sea un tema privado, donde el que tiene dinero accede a la justicia, el que no tiene dinero, bueno, tú ves cómo están nuestros centros penitenciarios en Venezuela, donde más del 95% de las personas que están ahí son de extractos humildes. Hoy todavía los venezolanos están esperando cuál es el planteamiento de productividad que le vamos a dar para que no sigamos haciendo las benditas colas para todo en todo lo largo y ancho de Venezuela. Para la cola para la comida, cola para los alimentos, etcétera, etcétera. Cuando hablas de que existen dos oposiciones, no. Yo creo que hay una oposición que ha venido manifestando, creo, de la forma más enérgica, diría, y en lo personal yo no estoy de acuerdo con el tema de las barricadas, pero esos venezolanos están haciendo una expresión de rabia, una expresión de frustración, una expresión que está ahí producto de que se sienten acosados, se sienten perseguidos, se sienten no escuchados. Y yo creo que el diálogo no tiene que dividirse entre radicales o no radicales, tiene que entenderse el diálogo para construir una Venezuela donde podamos entrar todos. No puedes plantearte un diálogo o no puedes plantearte una forma de gobierno donde tenga que desaparecer la mitad del país para tú poder gobernar. Y eso lo digo de lado y lado. Y por eso es que nosotros creemos que la agenda social es fundamental para empezar a resolver los problemas de la gente. Y la agenda social es el camino y la ruta si queremos tener un diálogo constructivo para Venezuela. De eso se trata el diálogo. Se trata de conseguir reales soluciones para esos venezolanos, sobre todo los más humildes, los más pobres, que todavía esperan que le hablen a ellos, y es la intención de la Mesa de la Unidad. Precisamente pensando en los temas centrales del diálogo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado dos aspectos centrales: la criminalidad y la economía. ¿Considera usted que estos son los temas prioritarios en nuestro país hoy? No solamente la criminalidad y la economía, lo hemos dicho, esto es un problema político, económico y social. Y yo creo que lo social y lo económico tiene que abordarse en el diálogo, pero también un problema político. Y nosotros hemos dicho, tenemos que abrir y construir una comisión de la verdad, pero realmente una comisión de la verdad. Tenemos que afrontar el tema de que en Venezuela hay cuerpos paramilitares o cuerpos parapoliciales armados que han atacado a civiles, y eso hay que desmantelarlos con presencia de actores internacionales o de veedores internacionales. Tenemos que ir a la renovación de los poderes públicos. Por ejemplo,
hay que nombrar un nuevo Contralor de la República. Aquí no se trata de los nombres, y que son muy, muy importantes, pero se trata de que el nuevo Contralor tiene que luchar contra la corrupción. Y ese es el logo y ese es yo creo que es el reto del nuevo Contralor de la República, sea quien sea, él tiene que luchar contra la corrupción. Y trasladándonos precisamente al escenario de los comités de postulaciones que hay ya instalados en la Asamblea Nacional y en el cual todavía no se han definido cuáles van a ser los diputados de la oposición que van a participar, se ha definido nombres el día de hoy en la sesión de la Asamblea. ¿Tiene prevista la MUD presentar quiénes van a integrar esas comisiones de postulaciones? Sí, en las próximas horas vamos a presentar los nombres de aquellos diputados y diputadas que van a participar en cada uno de esos comités, tanto para el Consejo Nacional Electoral como los que van a integrar el Poder Judicial y el tema del Poder Moral. Cuando revisamos un poco, volviendo al tema del diálogo, la oposición plantea 4 temas medulares para la agenda del diálogo. Yo quisiera que usted se detuviera un poco a pensar acerca de la representatividad que van a tener quienes vayan a acudir a este diálogo. ¿Quiénes irían en el caso de que se propicie el escenario de diálogo para hoy en representación de la MUD? ¿Quiénes asistirían? Bueno, asistirían los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, de los principales partidos políticos que ayer estuvieron reunidos con UNASUR, que en la anterior visita de UNASUR también estuvieron reunidos con él. Estarían nuestros gobernadores y estarían las principales figuras de la oposición venezolana. Estarían ahí representando el diálogo. Ahora, nosotros también hemos dicho que este diálogo, para ser sincero, tiene que haber un mediador, tiene que haber un tercero de buena fe acordado entre las partes, que hasta ahora no está muy claro. Lo hemos dicho, que este diálogo y este inicio del diálogo tiene que ser en cadena nacional para que el pueblo entienda y escuche y vea las posiciones claras de las distintas visiones de Venezuela, para que el pueblo entienda y vea que lo que estamos buscando es resolver el tema de la gran inconformidad que tienen la mayoría de los venezolanos sobre los temas de la vida, sobre el país que estamos teniendo, el país que tenemos, el país que vivimos hoy. Yo creo que ahí tenemos que apuntar. Y no se trata tanto de quiénes van, se trata de tanto de cuál es la agenda. Lo importante aquí es cuál es la agenda, qué vamos a discutir, qué problemas le vamos a resolver a los venezolanos cuando nos sentemos, dónde vamos a lograr que se refortalezca la democracia, cuándo vamos a lograr que en Venezuela la gran cantidad de inconformes que existen tengan respuesta y sean representados en un diálogo. A la luz de la política y como representante del Parlamento, ¿cuál pudiera decir usted que es la expectativa central que existe en torno a este diálogo? ¿Cuándo se pudiera definir que el diálogo dio un resultado positivo? Cuando tú tengas en Venezuela justicia que no sea pagada, cuando tú tengas en Venezuela que la violencia no sea el pan nuestro de cada día, cuando tú avances en la construcción de un país donde no te valoren por lo que tienes, sino por lo que eres, cuando la educación sea el principal motor y factor de progreso en Venezuela, cuando logremos crear condiciones para el trabajo digno y no el trabajo para vivir y comer, cuando logremos definitivamente que en Venezuela se valore las distintas posiciones. En ese momento, cuando entendamos el diálogo de esa forma, cuando entendamos el diálogo para resolver el problema de la inflación, del desabastecimiento, de la falta de gas, de la falta de luz, de la falta de medicamentos, cuando entendamos el diálogo de esa manera y cuando entendamos el diálogo como acciones concretas para resolver los problemas de los inconformes que estamos en Venezuela, entonces en ese momento el diálogo rendirá frutos, porque no se trata, repito, de darle aire o fortalecer una posición política. Se trata de fortalecer la esperanza y el bienestar de los venezolanos. ¿Usted cree que el diálogo se concrete hoy, en horas de la tarde? Se concretará en la medida que existan condiciones, se concretará en la medida que esto sea públicamente transparente para todos los venezolanos, se concretará en la medida que haya una agenda clara para discutir, debatir y lograr soluciones, y se concretará en la medida en que haya una voluntad del gobierno de asumir que estamos en una condición política, económica y social muy seria y que el único camino es el diálogo para encontrar soluciones para el bienestar de la gente. Bueno, le damos las gracias al diputado Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. La cita es en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Allí los esperamos. Ay, amigos, llegamos así al final de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden, pasen feliz día.